Bienvenidos al taller de formación de nuevos másters. Yo soy Saxpel y esta es la cuarta sesión de los talleres. En la sesión pasada habíamos conversado sobre cómo diseñar cosas como, por ejemplo, tu mapa con el formato de 5 habitaciones, el diseño de los NPCs con los 4 saberes, los retos con el puzzle, su solución y las pistas, y por supuesto el clímax ideal que iba a tener tu partida, que recordemos podía estar sujeta a cambios dependiendo de qué hicieran o deshicieran tus jugadores durante el transcurso de la aventura. En esta penúltima sesión, vas a aprender todo lo relacionado a la creación de combates. Vas a aprender a crear tus propios monstruos, de ser necesario, y las trampas que puedes colocar no solamente en el campo de batalla, sino también a lo largo de todo el mapa que has diseñado. Además, aprenderás cómo una buena narración puede ser la diferencia entre un combate aburrido y uno entretenido, hasta en los fallos. Y finalmente te explicaré un detalle muy importante al momento de controlar el tiempo de una partida. Vamos ahora a ver cómo vas a crear tu primer monstruo o tu primera criatura en general. Es un procedimiento muy interesante y bastante satisfactorio una vez llegamos al final y vemos el resultado. Y tal vez puedas tener un poco de miedo o dudas sobre, ok, ¿cómo va a salir mi primer monstruo? Posiblemente me salga mal o no voy a ver algunas cosas que eran importantes. Es completamente normal que cometamos algunos errores cuando estamos incursionando en nuevas ideas, nuevas actividades. ¿Ok? Pero para eso, para evitar que tengas esos errores o errores cruciales, es que te voy a dar unas pautas que vas a considerar al momento de que crees tu monstruo. De esta manera vas a saber que tu monstruo ha sido creado teniendo en cuenta aspectos importantes como por ejemplo el valor del desafío, la vida, la capacidad de atacar, etcétera, etcétera. Mira, son 3 cosas que debes considerar al momento de crear el monstruo. El primero, busca inspiración en algún otro monstruo creado. Esto no quiere decir que vamos a agarrar un monstruo y vamos a copiar todo lo que tiene. No, no, no. La razón por la que vamos a buscar un monstruo ya creado es para tener un estandarte, un norte hacia dónde dirigirnos. Tú puedes tener la idea de crear algún monstruo en concreto. Entonces lo que debes hacer es preguntarte, ¿habrá algún monstruo que ya haya sido creado y que tenga más o menos los atributos que estoy pensando para el monstruo que tengo? Buscamos alguno y si en efecto hay, vamos a tener entonces una referencia sobre cómo debe quedar más o menos el monstruo que tenemos pensado diseñar. Una vez que tenemos nuestro norte, nuestro estandarte, tenemos que ser conscientes de 2 conceptos. El primero es el Offensive Challenge Rating, u OCR en inglés, y el otro es el Defensive Challenge Rating, o también llamado DCR en inglés. ¿Qué quiere decir? El primero, el valor de desafío del ataque, es cuánto daño nos hace ese enemigo, y el otro, valor de desafío de defensa, es cuánta vida y cuánta armadura tiene el enemigo. Haciendo un balance entre ellos y promediándolo, vamos a tener al final el valor del desafío del monstruo. Este valor del desafío es la manera en que en D&D se delimita el tipo de dificultad que va a tener el monstruo basado en puntos de experiencia. Ahora, tú puedes pensar, saber cuánto daño va a hacer, saber cuál es su clase de armadura, saber cuál es su vida, y no solamente eso, sino saber cosas básicas como los stats, son un montón de cosas que me voy a tener que complicar en hacer. Anteriormente, sí, te hubieras tenido que complicar porque se hubiera tenido que hacer manualmente. Sin embargo, actualmente contamos con herramientas como la que tienes aquí, 5e Tools, específicamente su herramienta del calculador del valor del desafío, en la que básicamente nosotros, teniendo una idea de cuánta clase de armadura queremos ponerle al enemigo, cuánta vida, cuánto daño queremos que haga, va a arrojar el valor, el OCR, después el DCR, y promediándolo nos va a dar el CR, o valor de desafío en español. Vamos a ver a continuación cómo creamos un monstruo. Muy bien, aquí me encuentro en la página anteriormente mencionada. Tenemos cosas como por ejemplo aquí, este cuadro nos da un resumen de las stats con las que resulta nuestro personaje una vez
colocamos todos los datos. Aquí tenemos las estadísticas de los monstruos según el valor de desafío, directamente extraído del manual del jugador. Si queremos, por ejemplo, tener alguna de estas renglones como base, simplemente hacemos clic y decimos que queremos que estén como base. ¿Ok? Ahorita lo que queremos es empezar de cero, así que reiniciamos. Aquí colocamos el CR esperado, es básicamente para tenerlo de referencia, ¿ya? Y aquí está lo que había mencionado sobre el DCR y el OCR. El DCR comprendido por los puntos de golpe y la clase de armadura, y el OCR comprendido por el daño por ronda, que en este caso se calcula promediando el daño que pueda hacer este enemigo durante 3 rondas de combate. Aquí está el bonus que se le coloca en el ataque al momento de que se tiren los dados. Esta casilla se marca si el ataque que realiza depende de hacer alguna tirada de salvación. Aquí tenemos cosas como el tamaño, los dados de golpe y la constitución. Recordemos que la constitución importa para determinar cuántos puntos de golpe se le añaden o se le restan. Y por supuesto cosas como si tiene alguna vulnerabilidad, resistencia, si puede volar o si tiene la capacidad de hacer daño a distancia. Y aquí en esta parte tenemos rasgos de monstruos. Ojo, no están todos los rasgos de monstruos que se pueden colocar, pero tiene una selección bastante variada. Si quieres colocarle alguno de los que tiene aquí, simplemente se lo marcas y ya eso se añade al valor del desafío final, o si no, no le marcas ninguno. Muy bien. Vamos entonces a crear un monstruo. Este monstruo que quiero crear es un pistaco, ¿ok? Que es un monstruo del folclore andino, acá en Perú. Y que me resulta bastante interesante porque tengo pensado a futuro crear un one shot de terror para la época de Halloween, por ahí. Entonces, tengo pensado este pistaco como una entidad maligna que acecha a sus presas y solamente las va atacando de uno en uno, no se revela ante todo el grupo y espera más bien una situación en la cual uno de ellos esté vulnerable para poder agarrarlo y llevárselo. Espero entonces de que sea un monstruo con un buen sigilo, ¿no? Quizás no tanta fuerza, pero sí bastante ágil, bastante hábil también. Ok. Yo quiero entonces empezar a pensar en algún monstruo a partir del cual pueda empezar a trabajar. Y se me ocurre, por ejemplo, el necrófago. El necrófago es un monstruo de valor de desafío 1. Tiene unas stats decentes a partir de las cuales podría empezar a trabajar yo. Tenerlo de estandarte. Muy bien. Pero valor de desafío 1 es muy poco para el tipo de aventura que voy a crear, ¿no? Porque tengo la idea de que mis personajes, mis jugadores, sean nivel 3. Entonces yo creo que un valor de desafío 2 es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es, viendo mis estadísticas de monstruos, ver qué es lo recomendado para CR2, hacerle clic y automáticamente ya me lo coloca y a partir de aquí puedo empezar a jugar. Le puedo aumentar el daño o le puedo restar la vida o viceversa. La cosa es de que quiero que siga siendo CR2. Pero yo quiero hacer esto de cero. Muy bien. Con todo esto así, perfecto. Entonces marcamos mi CR esperado. Habíamos dicho que sería 2. Y empezamos a jugar. Tengo pensado que más o menos tenga, por ejemplo, una destreza de +3. O de +2 por ahí. +2, +3. Entonces, posiblemente si eso se le sumase a alguna armadura que tenga, quizás tendría 14. Ok. ¿Cuánta vida se recomienda para un nivel 2? 86. Vamos a ponerle de momento nada más 60. A ver, a partir de ahí. Vean cómo mientras voy colocando las cosas, esto de aquí, el resumen, se va actualizando. Todavía tengo OCR0 porque no he puesto nada, pero ya mi defensa es de CR 1 medio. Empecemos ahora con el daño.
Yo quiero que este pistaco tenga un arma especial. Es una daga que hace el mismo daño que una daga, pero además tiene la capacidad de causar daño necrótico. Un D6 de daño necrótico. Entonces, la daga hace un D4. El daño necrótico adicional que le voy a sumar sería un D6. 4 y 6, máximo de daño 10. En promedio, recordemos que aquí estamos sacando por promedios. En promedio sería 5 de daño por ronda. Eso quiere decir que en 3 rondas haría en promedio 15 de daño. Eso sería lo que colocaríamos aquí. El bonus al ataque, dejémoslo de momento en +3. Ya. Vamos a ver qué es lo que nos está dando ahorita. Challenge Rating, CR solamente 1. Y vean, mi OCR está en 2, pero mi DCR solamente está en 1,5. Entonces yo podría aumentar mi DCR hasta 2 y de esa forma, promediando OCR con DCR, saldría Challenge Rating 2. O incluso hacer que tenga un OCR de 3 y un DCR de 1 nomás. Es decir, no tendría mucha defensa, pero tendría un ataque brutal. Y aquí vemos cuánto sería la vida efectiva que tendría que colocarle, el AC efectivo, etcétera, etcétera. La constitución. Pensemos, el pistaco se caracteriza por ser un personaje con mucha constitución. Esto me lo estoy preguntando a mí. Tú puedes preguntarte lo mismo en el momento en el que tú crees tu monstruo. No, la verdad es que no. No es un personaje que sea conocido por ser fuerte, fornido, para nada. Vamos entonces a aumentarle un poquito la vida. ¿Cuánto aumenta ahí? Todavía no aumenta lo suficiente. Vamos a aumentar un poco de clase de armadura hasta 15. Vean eso. Ya tiene CR de 2. Pero yo quiero un poquito más. Vamos a ver de agregarle la capacidad de regenerar. Aquí nos explica qué es lo que da esta habilidad. Y vamos a hacer que se regenere 5 puntos de golpe por ronda. Ok. ¿Cuánto ha cambiado eso? Mi OCR ahora es 2, mi DCR es 2 y en resumen mi CR general, mi CR final es 2. Muy bien, muy bien. Podría hacer algunos cambios más, aumentar el ataque bonus por ejemplo a 4. Todavía no veo ningún cambio radical. O se lo dejo en 3. Depende completamente de mí. Podría ponerle alguna resistencia, por ejemplo, una resistencia a daño necrótico, pero no, de momento no, dejémoslo ahí. Este va a ser el monstruo final. Tiene Challenge Rating 2, OCR 2, DCR 2, y tú te preguntarás, bueno, ¿y las stats? ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está la destreza, la constitución? Por supuesto, eso lo vas a tener que determinar ahora. Vas a escribir la fuerza, la destreza, la constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. ¿Ok? Y en base a eso ya lo escribes y determinas si quieres ahí, si tiene alguna habilidad que tenga ventaja o que tenga competencia. Por ejemplo, en sigilo podríamos ponerle competencia, podríamos ponerle también sigilo en percepción. Pero en lo que respecta a el valor de desafío del monstruo, de la entidad, podemos quedarnos con lo que tenemos aquí. Y ya añadimos todo lo demás al momento de que pasemos a limpio a una hoja o a un documento las stats del monstruo. Esta sería la explicación con un ejemplo. Ahora, uno puede crear un monstruo con un valor de desafío 2, 5, 10, etc. Pero al final, el monstruo solamente va a ser de utilidad si lo pones frente a los jugadores. Entonces, surge la duda. ¿Los personajes de los aventureros están preparados para combatir a este monstruo? ¿Qué tan difícil puede ser este encuentro? Para eso, tienes que saber acerca de la dificultad del combate. Y para ello, se tiene que saber la dificultad según el nivel del equipo. Esto que está aquí se encuentra en el manual del director y se llama pues los umbrales de puntos de experiencia por nivel del personaje. ¿Cómo funciona esto?
de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un grupo, un equipo de 3 personajes de nivel 3. Si vemos, aquí nos dice de que para un nivel de personaje 3, un encuentro fácil sería un encuentro que te dé 75 puntos de experiencia, uno medio sería uno que te dé 150, uno difícil 225 y uno mortal 400. Esto es para un solo personaje. Por supuesto, si son 3 ahora, quiere decir que esto de aquí se tiene que sumar 3 veces o multiplicar o 3 veces. Muy bien. Entonces, de esta manera tendríamos los umbrales de desafío de la parte o del equipo. Y lo que vamos a hacer entonces es comparar el valor del desafío del monstruo que hemos creado con el umbral de desafío del equipo. Y de esa manera podemos ver, ok, se encuentra dentro de los estándares de un combate fácil, de un combate de dificultad media, difícil o va a ser un combate mortal. Todo eso se obtiene ya previamente habiendo creado el monstruo y sabiendo su CR. Y después sabiendo cuáles son los umbrales, los 4 umbrales, porque son 4 dificultades, fácil, medio, difícil y mortal, de todo el equipo. Muy bien. Si son 3 personajes, pues ya sabes, tienes que multiplicar esto 3 veces. Si son 4, 4 veces. Si son 5, 5 veces y así. Aumentará un poco la dificultad para determinarlo si los personajes de tu partida son de distintos niveles, ¿ok? Ahora, hablemos sobre las trampas y los peligros, que no comentamos mucho sobre los peligros en la sesión pasada. Las trampas y los peligros son otra forma de poder aumentar la dificultad. No solamente dentro de un combate, sino dentro de la aventura en general, porque las trampas y los peligros no solamente se encuentran cuando tú te enfrascas en una pelea. Pueden haber trampas en un pasillo, pueden haber peligros al comenzar un trayecto, es decir, cuando uno recién desciende a un calabozo, pueden haber trampas en la última habitación, o puede ser la trampa un cofre, o sea, estar contenida en un objeto, etc. Debes tener en cuenta una cosa. Para que la trampa, en efecto, tenga utilidad, tienes que preguntarte, ¿y por qué está ahí? Recordemos que una trampa es algo que alguien más hizo y dejó. Un peligro no necesariamente. Puede ser un peligro ambiental, ¿no? O puede ser un peligro como una consecuencia de algo que pasó anteriormente. Ahorita vamos a entrar más en detalle en eso. Entonces, las trampas se van a diferenciar por lo siguiente. ¿Cómo funciona? Tienes que escribir en tu libreta o en tus apuntes cómo es el funcionamiento de la trampa y qué es lo que va a hacer cuando se activa. Una cosa es cómo se va a activar, una placa de presión, una cuerda que tienen que romper, etc. Y otra cosa es el efecto que va a tener. Eso es lo que nos interesa cuando nos preguntamos cómo funciona. ¿Qué efecto va a tener? ¿Va a hacer que el piso colapse y la persona caiga tumbada o caiga contra unos pinchos que estaban ocultos? ¿O quizás suelta un somnífero, un polvo que adormece a la persona que lo huela? ¿O tal vez está unido a alguna batería o algún conjuro eléctrico que va a electrocutar a la persona cuando toque la puerta? Todo depende de cómo tú idees la trampa y el efecto que va a tener la trampa. Una vez que has ideado ya el efecto, si es una condición que le va a imponer a la persona o si es un daño, tienes que saber cómo se va a activar. Puede ser a través de una placa de presión, una cuerda, quizás abriendo una puerta o abriendo un cofre o moviendo algo de su sitio. La idea es que seas creativo con tus trampas. Ahora, para darte un poco más de ideas o saber más o menos cómo estructurar tu trampa, puedes pensar las trampas en según sus tipos. Podríamos dividirlos en 4. Trampas que son específicamente creadas para debilitar a la gente, es decir, quitarles vida, quitarles recursos. Alguien las ha colocado ahí precisamente porque sabía que algún intruso podía entrar y necesitaba que el intruso no se encontrara en las mejores condiciones cuando finalmente lo alcance. Puede ser una trampa fastidiosa. Es una trampa ideada simplemente para ganar tiempo. Ideal cuando, por ejemplo, alguien
está intentando evitar que lo atrapen y solamente necesita ganar un poco de tiempo para poder poner en marcha su plan de huida. Están después los dos tipos de trampas clásicas, para mantener a alguien fuera y para mantener a alguien dentro. Son trampas que, como su nombre lo indica, evitan que los aventureros ingresen a un sitio, puede ser porque están resguardando a alguien o a algo poderoso, valioso o muy delicado o muy importante para alguien. Y las otras trampas son las que mantienen a alguien dentro. Puede ser porque si las personas salen pueden poner en peligro algún plan que se esté tramando, o porque la trampa está diseñada para capturar intrusos. Y una vez que la trampa se activa, su efecto es de que las personas no puedan regresar a un punto anterior. Luego tenemos a los peligros. Tenemos que hacernos las dos mismas preguntas que hicimos antes. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cuál es el efecto que va a causar? Es lo mismo que las trampas. Ahora, el cómo se activa en los peligros es un poquito más ambiguo. Un peligro como tal no necesariamente tendría que ser activado por alguien. El peligro puede estar ahí, latente, solamente esperando el momento oportuno para simplemente activarse. Ejemplo de esto, un volcán en erupción. Otro ejemplo, una tormenta eléctrica. Pero por supuesto hay peligros que necesitan que alguien los active. Por ejemplo, hay un montón de alcohol en el suelo y solamente falta de que una de las antorchas que alumbran la habitación caiga y todo esto se prenda fuego. O puede ser que haya un puente que esté muy viejo, roto, y por el peso del equipo completo que está intentando cruzarlo, terminará cediendo y cayendo. Los peligros, para hacerlo de una forma más práctica, así, al igual que las trampas, puedes dividirlos en dos tipos, que ojo, esto no quiere decir que sean los dos únicos tipos, pero a grandes rasgos puedes dividirlos en peligros relacionados al clima, ¿ok? O a la naturaleza, si quieres llamarlo así, y peligros relacionados al terreno o al ambiente. Pueden ser, por ejemplo, que haya algo en el suelo que dificulte el avance o que netamente haga que no se pueda avanzar. Puede ser un peligro que les ponga o les imponga alguna condición a los jugadores, alguna neblina que hace que no puedan ver más allá de 20 pies, ¿ok? Cosas por el estilo. Siempre, al momento de poner la trampa o el peligro, pregúntate, ¿enriquece esto la experiencia de la aventura? ¿Por qué sería necesario colocar trampas? ¿Por qué sería necesario que hayan peligros? Ojo, la trampa, el peligro, dentro de un combate lo va a hacer más frenético, lo va a hacer más, hasta cierto punto, emocionante, pero también va a generar una carga sobre los jugadores porque la trampa o el peligro no son entidades a las que puedan dañar. Porque por lo general ellos se centran en atacar a los enemigos, porque una vez que el enemigo está muerto, se da por finalizado el combate. Es un buen recurso, ¿ok? Pero tienes que saber si es necesario, si es preciso su uso dentro de tu partida. Hay un punto muy importante al momento de entrar en un combate, y es cómo se narra el combate. Porque es muy común que una vez que empieza el combate, se deja de lado por completo la interpretación y pasa a ser simplemente una cosa mecánica. Ok, es mi turno, tiro mi dado. Acierto, perfecto, tiro daño. O, fallé. Bueno, no hago nada más porque no puedo hacer nada más. Y me quedo sentado a esperar a que termine toda la ronda. Que ya vamos a tocar este tema más adelante, pero por lo general las rondas suelen ser largas. El combate suele consumir bastante tiempo de la sesión. Para que me vuelva a tocar a ver si esta vez le pego. Entonces, centrarse solamente en el aspecto mecánico del combate hará que el combate se sienta monótono, se sienta aburrido y se note claramente la distinción, los dos mundos que son las aventuras fuera del combate y las aventuras dentro del combate. Donde las aventuras fuera del combate es todo interpretación, roleo, interacciones entre personajes, entre objetos, y después está el combate que es simplemente tirar dados. Entonces, para que el combate sea interesante, sea divertido, es muy importante tener una buena narración. ¿Y a qué voy con esto? ¿Que tienes que ser un narrador de primera? ¿Tienes que ser un orador? No.
Lo único que tienes que hacer es que todo lo que hagan los personajes, tus jugadores y los movimientos de los enemigos, tienes que hacerlos interesantes. Que sea interesante incluso fallar. Y esto es un recurso muy utilizado, por ejemplo, en Hollywood. ¿Cuántas veces hemos visto los combates que nos ponen en las películas en donde no aciertan ni un solo golpe? Pero aún así son interesantes, porque el golpe que fallan rompe un muro y salen todos los cachitos del muro volando por la pantalla, o porque el monstruo tiene agarrado al protagonista y lo revolea, porque obviamente es el protagonista, no puede morir todavía, pero por lo menos rompe algo en ese arrojamiento que hace del protagonista. Una buena narración puede incluso hacer interesante, puede hacer gracioso que las personas fallen, ¿ya? Y, por ende, puede hacer más épico incluso cuando se dé un golpe de gracia, cuando se dé una vuelta de tuercas a la situación, cuando todo lo que se creía perdido de un momento a otro, surge esa situación, esa pequeña chispa que hace que todo se torne a favor de los jugadores. Una buena narración puede hacerlo épico, ¿ya? Y al contrario también, cuando todo le está saliendo bien a los jugadores y de pronto una pequeña chispa a favor de los enemigos hace que las tornas se le den vuelta a ellos, puede aumentar la presión de una manera muy interesante dentro de la historia. Entonces, al momento de narrar, sírvete de no solamente decir, ah, bueno, tu ataque acierta, tu ataque falla. Importante es saber cómo acierta. Lo importante es saber cómo falla. Eso es lo que le va a dar la distinción a cada uno de los ataques. Es lo que va a diferenciar el primer golpe que aciertan en el combate del último golpe, del golpe final que van a dar al enemigo. Ahora, un detalle muy crucial al momento de entrar en combate y es tener mucho cuidado con el tiempo de la sesión. ¿Por qué? Supongamos que tienes un equipo de 4 jugadores, ¿bien? Y se van a enfrentar contra, digamos, un gran y poderoso monstruo, ¿vale? Vamos a hacer que cada uno de los jugadores piense rápido sus movimientos y su turno de combate, listo todo, en 1 minuto. Es decir, cuando terminen de jugar los 4 jugadores su turno, habrán pasado 4 minutos. Y supongamos que tú te demoras 1 minuto en el turno del monstruo. Eso quiere decir que en una ronda de combate has pasado ya 5 minutos de la sesión. Una ronda de combate. Eso quiere decir que apenas el combate ha empezado. Supongamos de que haces 4 rondas de combate. En 4 rondas de combate se te habrán ido ya 20 minutos. Y eso es en una situación ideal en donde los jugadores son muy conscientes del tiempo, y tú también lo eres, y tratan de mantener el tiempo de su turno al mínimo posible, sabiendo exactamente lo que tienen que hacer y ejecutándolo inmediatamente les toca, haciendo el mínimo de consultas posibles. Pero sabemos de que en la realidad los jugadores, principalmente las personas que recién están comenzando, suelen detenerse mucho en su turno, ¿no? Haciendo consultas, o quizás no habían preparado una estrategia durante el turno de los demás y recién ahora que es su turno están pensando qué hacer. Es muy importante que le recalques a tus jugadores que sean conscientes del tiempo que se invierte durante el combate, porque todas las sesiones tienen un tiempo límite. No nos vamos a extender toda la noche, toda la tarde en la sesión. Por lo general, una sesión te va a durar más o menos unas 3 horas. Y en esas 3 horas se tiene que completar, en el caso del one shot, se tiene que completar toda la aventura. En el caso de una partida se tiene que completar idealmente todo lo que se tenía pautado que ocurriría en esta sesión. Por lo tanto, es crucial que tú como máster aprendas a controlar el tiempo de un combate. Muchos enemigos o muchos jugadores dentro del combate equivalen a más tiempo que se va a tener que invertir dentro del combate. Por lo tanto, tienes que ser consciente de cuánto tiempo puede durar este encuentro en relación a la vida del enemigo, en relación a qué tan poderosos son los ataques de tus jugadores. Muy bien.
Esto es algo que no te va a salir bien a la primera, sino que conforme pase el tiempo, aprendas cómo es que funciona el tiempo dentro del combate, porque en el combate el tiempo pasa volando y no te das cuenta, pero luego te das cuenta cuando termina la primera ronda y ya pasaron 10 minutos. Es una habilidad que vas a conseguir conforme practiques, pero siempre tienes que tener conciencia de que el tiempo en el combate usualmente va a consumirte hasta un tercio del tiempo total de la sesión. Bien, recapitulemos lo que hemos visto en esta oportunidad. Primero, hablamos sobre la creación de monstruos, en los que te dije que tenías que buscar una referencia para tenerla de estandarte y calcular el valor de desafío final del monstruo que ibas a crear utilizando su OCR y su DCR y promediándolos. Luego hablamos sobre la dificultad del combate y sobre cómo calcular el umbral de desafío del equipo para luego comparar el valor de desafío del monstruo con el umbral de desafío del equipo y así ver en qué tipo de dificultad se encuentra este encuentro. Valga la redundancia. Después hablamos sobre las trampas y los peligros, cómo añaden dificultad a un combate o a una aventura en general, pero que es muy importante que deban tener un propósito. Y además hablamos sobre la narración del combate, cómo una buena narración puede hacer épico los fallos y más épico todavía los aciertos. Y finalmente te di un consejo muy importante respecto al tiempo que le dedicas al combate. Bien. Para la actividad que van a tener, al menos las personas que me están escuchando en Discord, ya las personas que me están viendo a través de YouTube, pues pueden hacer esto en sus casas si desean, o si no, dejar un comentario. La cosa es la siguiente, para la actividad van a ser dos cositas. El primero es preparar un encuentro de combate de dificultad normal, sabiendo cuáles son los monstruos que quieres colocarlo y comparándolo con el umbral de desafío de tus personajes o jugadores. Y la segunda es preparar un encuentro de combate de dificultad difícil, que usualmente va a ser el combate final, ¿no? La batalla decisiva. Igualmente tomando en cuenta el valor de desafío del monstruo o monstruos y el umbral de desafío de tu equipo. Para la siguiente y última sesión, como ya hemos abarcado todos los aspectos importantes de cómo crear el inicio, el desarrollo y el cierre del one shot, y aparte hemos abarcado cómo crear tus propios monstruos y algunos consejos importantes respecto al combate, esta sesión final que tenemos preparado se va a centrar específicamente en brindar algunos consejos finales respecto a qué cosas debes tener preparado para cuando vaya a iniciar tu one shot. Hablaremos también un poco sobre qué es la sesión 0 y cómo se aplica. Y finalmente algunos consejos que te pueden servir si estás recién empezando a masterear y que a mí me sirvieron, pero me hubieran gustado haberlo sabido antes de empezar a masterear. De momento, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente semana con el quinto y último taller de mastereo.